Blanca, no te quiero quitar más tiempo. Adelante, porque nos vas a hablar del miedo desde una perspectiva de género. Supongo que es porque ha sido Halloween. Se nos ocurrió porque era Halloween y luego también pues todo el tema este del miedo y dijimos, pues vamos a hablar del miedo, porque además es una cosa recurrente que nosotras hablamos a menudo. Pero bueno, como estamos en el mes de noviembre, todavía vamos a tiempo. Cuela, sí. ¿Cuántos minutos tenía para que calcule, para poder cerrar? Lo que quieras. Mira, ahora mismo, teóricamente, es así en vivo, en directo. Te digo que tendrías desde ahora 9 minutos. Vale, bueno, queríamos hablar del miedo porque el miedo también tiene una cuestión de género detrás, ¿no? No quiere decir que unas tengamos miedo y los otros no tengan miedo, sino que se nos educa, ¿no? Se nos acultura de una manera diferente en torno a esa emoción que es el miedo. Entonces, un poco de eso quería hablar, ¿vale? Voy a leer bastante, ¿vale? Porque he buscado algunos textos que me parecían interesantes. Bueno, ¿a qué tenéis miedo vosotras y vosotros? Pues yo... Bueno... A que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, como en Asterix. Yo reconozco que a mí me han inculcado lo que tú vas a decir, mucho miedo y al moverte, al salir. Recuerdo ese ten cuidado por la noche si vienes sola. O sea, el que siempre tener cuidado, ir tú sola por la calle, por ejemplo. O sea, al final yo mi abuela, ten cuidado, hija mía. Contra eso, pero sí que lo tenía ahí todo el rato. A día de hoy, yo diría, si tuviese que decir, mis miedos están relacionados con los peques, como padre, quiero decir, como padre ya, pues mis miedos están relacionados con lo que le pueda pasar o dejar de pasar, o un dolor físico que puedan tener, cualquier problema de salud, y los míos van por ahí, en realidad. No, pero yo por ejemplo, o sea, yo sí que he tenido siempre miedo a la confrontación física. O sea, yo cuando en la época esta en la que sales de adolescente y ves grupos de estos violentos o que vienen, te provocan, no sé qué. O sea, a mí esas situaciones siempre me han bloqueado y siempre en mi cabeza ha estado ese miedo de decir, encontrarme con gente. A ver si me voy a tener que meter en una de esas, ¿no? Claro, porque o sea, tú en tu mundo no está eso, no están las peleas, no está tal, pero cuando viene gente que viene buscándola, dicen, hostia, es que esta gente no tiene nada que perder, o sea, está mal de la cabeza y yo no quiero meterme en una de estas. O sea, siempre he tenido mucho run con eso. Sí, porque se nos educa como a unas a protegernos y a los otros a tener que echarse para adelante, ¿no? Voy a leer un texto de este libro, ¿vale? Que es un libro con un enfoque ecofeminista que está muy guay. Se llama Naturaleza es nombre de mujer. Es de una chica muy joven, inglesa, que se llama Abby Andrews, ¿vale? Por que lo tengáis ahí de referencia, ¿no? Entonces voy a leer algunos fragmentos así. Cuando volvía a Columbia Británica haciendo dedo ella sola, se subió a una furgoneta. El tipo estaba inquieto y no dejaba de lamerse los labios agrietados. Jules tuvo un mal presentimiento desde el principio, pero estaba en una zona rural y aquel era el único vehículo que había visto desde hacía horas. Se hizo de noche enseguida y Jules no tenía ni idea de dónde estaba cuando el tipo aparcó la cuneta y se sacó la polla para que se la chupara. Jules se bajó de la furgoneta, pero era una zona de praderas y no tenía ni a dónde correr ni dónde esconderse. Salió corriendo, se intentó esconder y pasó la noche en vela, susurrando a los perros de la pradera para consolarse y atenta por si oía el rugido de un motor. Finalmente encontró una casa y la gente fue muy amable con ella y la acompañó a la ciudad donde vivía, que estaba a 3 horas de distancia. El pervertido tenía una furgoneta corriente y durante muchos años, cada vez que veía una furgoneta parecida, a Jules le entraban sudores. Pero es que después de ese viaje de mierda hice otros viajes increíbles. Nunca dejé que me frenara. A veces esas cosas pasan sin más. Tienes que asumirlo, reivindicar tu libertad. Sí, como decía Sylvia Plath en su diario, ¿por qué tienen que quedar relegadas las mujeres al puesto de quien custodia las emociones, el cuidado de los hijos, el aliento del espíritu y el cuerpo y el orgullo de los hombres? Sylvia Plath sentía un deseo ferviente de alternar con obreros, marineros y soldados, con los parroquianos de los bares, de ser un personaje anónimo de las escenas para escuchar y registrar. No podemos porque somos mujeres, siempre expuestas al peligro de una agresión, a ser libres para dormir, a la intemperie, viajar al oeste, caminar libremente por las noches, ¿no?
Bueno, pues eso es un deseo que tenemos muchas de nosotras, el caminar solas por el mundo y por la vida. Y este libro habla de eso, es como un libro de viaje, el viaje, es como un libro de aventuras, pero la protagonista es una chica muy joven, ¿no? Que tiene 19 años y le plantea a su familia que se quiere hacer un viaje y que quiere dar la vuelta al mundo ella sola. Entonces, claro, la familia se echa las manos a la cabeza y dice, pero tú estás loca, te va a pasar cualquier cosa. Y ella tiene que luchar continuamente con ese miedo porque ella realmente quiere ser una aventurera, quiere conocer el mundo, quiere viajar por muchas partes y conocer todo eso, ¿no? Pero continuamente tiene que enfrentarse ante ese miedo y ante ese cuestionamiento constante del entorno que al final pone el foco en nosotras, o sea, que es como yo me tengo que proteger, o sea, como yo me tengo que proteger porque te puede pasar algo, porque puede venir un depravado y hacerte algo, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor el foco tendría que ponerse en otro lado, ¿no? Pero es una lucha constante el lo de poder caminar solas. Y luego quería leeros otro fragmento, aunque tampoco me quiero enrollar ahí mucho con los fragmentos, de un libro que es de Nerea Barjola, que se llama Microfísica sexista del poder. Y entonces ella lo que hizo fue una tesis, un análisis súper profundo de cómo se trató el tema de las niñas de Alcácer, que fue ese caso a muchas mujeres de mi generación nos marcó para siempre. O sea, las mujeres de mi generación estamos marcadas por ese caso, ¿no? Porque eso nos metió el miedo para siempre en el cuerpo. Es decir, a partir de ahí, hacer autostop para la mayoría de nosotras ya fue, o sea, como tirarnos de un puente. Y entonces ella habla de eso. Y habla, por ejemplo, del tratamiento que se hizo desde los medios de comunicación. Total. De cómo los medios de comunicación, o sea, con un poco con el discurso de que lo que estaban intentando era hacer justicia y de que lo que estaban intentando era buscar la verdad, en realidad lo que fueron fue un escarnio, porque esas niñas salieron por todas partes, salieron sus cuerpos, salió todo lo que ocurrió y además de una manera siempre muy culpabilizadora hacia ellas, ¿no? O sea, como que al final... que hacían 3 niñas solas haciendo todo esto una noche, que hacían con esos vestidos, no recuerdo si lo de los vestidos estaban, ¿no? Pero se hizo un análisis muy potente de eso y fue un bombardeo que realmente mandaba un mensaje muy claro a las niñas de su edad, que era, tú no puedes, la calle no es tuya, tú no puedes salir sola por la noche así sin protegerte, ¿no? Y como que siempre vas a tener que tener una persona que te custodie. Un tutelaje, ¿no? Sí, siempre vas a tener a alguien que te custodie. De hecho, muchas veces cuando ha habido algún asesinato de mujeres viajeras en Latinoamérica, no me acuerdo en qué país fue, hace 2 años o 3 o unos años, que se hablaba mucho de eso, de que eran 2 mujeres solas, que ese titular, por ejemplo, se cuestionó mucho. Lo iba a decir porque lo recuerdo. Lo iba a decir, es que recuerdo eso. Fue en Argentina en ese caso. Pero bueno, sí, eran argentinas ellas y no sé si estaban en Bolivia o algo así. Sí, estaba en Bolivia o Perú, no recuerdo. Y bueno, perdona la interrupción, Blanca, pero es que lo iba a decir porque lo recuerdo claramente y en realidad se recuerda de ese caso, pero sí, hay una pregunta que es a 2 mujeres viajando, la una con la otra y porque les da la gana, es, que os habéis ido solas de viaje, ¿no? Es una frase como... Casi que la tenemos metida en la cabeza, pero es como, ¿por qué? ¿Por qué lo de solas? Claro. Entonces, toda la sociedad y nosotras mismas tenemos continuamente ese miedo y es como que cada vez que tenemos que dar un paso hacia adelante para caminar solas por el mundo, tenemos que decir, bueno, lo voy a hacer porque yo quiero, pero claro, es como con conciencia. El otro día me leí también un artículo de la revista Pícara Magazine, que es una revista que está muy bien, que tiene una perspectiva feminista, y el artículo se llamaba Miedo, COVID y espacios públicos, ¿no? Y entonces hablaba la autora, que la autora no me acuerdo cómo se llamaba, es que tampoco quiero hablar de gente sin decir el nombre, María Bastaros, ¿vale? Pues ella hablaba de si nos había relajado el andar solas por la calle el hecho del COVID, ¿no? Porque ella hablaba de, pues, andar sola por la noche cuando estaba confinado todo el mundo, era como que a muchas mujeres les relajaba, porque era como, si es que no puede haber nadie, ¿no? Porque nosotras, normalmente, todas las mujeres, o la mayor parte de nosotras, vamos con la llave en la mano cuando vamos solas por la noche. Y también hablaba de llevar la mascarilla, ¿no? De cómo la invisibilidad hacía, pues, que te sintieras a lo mejor un poco más protegida, ¿no? Como un poco, como las miradas no entraban tanto en ti. Que eso nos pasa también cuando nos hacemos mayores, que nos volvemos invisibles y entonces ya dejamos de ser un objeto de deseo o de que puedan violentarnos de esa manera sexual, ¿no? A ser invisibles cuando ya cumplimos una edad.
Y luego quería, para contrarrestar eso, quería leeros un poco algunas reflexiones de Octavio Salazar en este libro, que no sé si lo conocéis, que se llama El hombre que deberíamos ser, ¿vale? Bueno, Octavio Salazar es de Derecho, creo, y bueno, está metido en la red feminista de Derecho Constitucional, es un tío que está muy implicado. Y entonces él, por ejemplo, habla del modelo de aculturación masculino, ¿no? Y entonces dice, el carácter precario de la masculinidad implica que estamos ante una subjetividad que puede ser cuestionada permanentemente y que por tanto necesita ser confirmada muy especialmente ante nuestros iguales. Es como que vosotros siempre tenéis que reafirmar que sois tíos, ¿no? Sois unos tíos. De ahí la necesidad de dejarnos claro a nosotros mismos y a todos los demás que somos hombres de verdad, que no hemos traicionado las expectativas de género. Es decir, que no hemos ajustado fielmente a lo que la sociedad espera de nosotros. Nuestros padres, nuestras madres y no digamos el resto de familiares insisten en subrayar nuestra masculinidad. Y entonces luego va diciendo, actuamos siempre bajo la amenaza de la sanción de nuestros iguales. Un precio que puede ser pues, el acoso en el cole, ¿no? Si no se cumple con esa masculinidad hegemónica, la falta de amigos con los que relacionarse, o la carga que supone, sobre todo en determinadas edades, sentirse un bicho raro, porque claro, tener que luchar contra el que te excluyan porque eres un rarito, ¿sabes? Pues no es fácil. La masculinidad hegemónica marca un modelo encorsetado. Es también una especie de performance, una actuación en la que uno debe dejar claros sus atributos. Y luego dice, por eso desde muy pequeñitos nos enseñan a distinguirnos de las niñas, a no divertirnos con sus juguetes, a no actuar como lo hacen nuestras compañeras. De ahí nuestra huida de todo lo doméstico, del cuidado y de ciertas emociones, como el miedo, ¿no? Ser un hombre implica, entre otras muchas cosas, escapar de las emociones femeninas. Y por eso también desde que somos unos niños nos enseñan que no debemos llorar, que hemos de mostrarnos siempre fuertes y aguerridos, por eso tienes que decir, que como venga una pelea aquí me tengo que meter para adelante, ¿sabes? Que lo nuestro no es la duda ni la fragilidad y que siempre estamos dispuestos para la acción y el combate. Hacer lo contrario supondría traicionar a nuestro género y convertirnos en una niña. Y entonces luego habla de toda esa implicación que también tiene hacia vosotros ese modelo de aculturación en género, porque los hombres también os educáis en ese binarismo de género, ¿no? Y entonces, pues habla de cómo hay muchísima participación de hombres en actividades y deportes de riesgo, que ponen en juego su fortaleza física, o deportes de riesgo que ponen en juego su fortaleza física o su resistencia, o determinadas prácticas como las que demuestren el heroísmo, como conducir a gran velocidad, ¿no? Siempre todo muy relacionado con el riesgo. Y esto luego tiene también consecuencias, ¿no? Pues, por ejemplo, la cantidad de hombres que hay, los accidentes de tráfico en el índice que hay en hombres, el índice de hombres dentro de las prisiones, ¿no? Que hay muchos más hombres dentro de la cárcel que mujeres, y ese tipo de cosas, ¿no? Como pues vosotros también sois educados en el miedo, pero de otra manera, ¿no? Como a lo mejor a contener el miedo o a tener que enfrentar, pues a ser valientes, ¿no? Como a los niños se les dice todo el rato que qué machote, venga, qué valiente, vamos, ¿sabes? Y a nosotras, sin embargo, pues se nos educa en plan de, ay, ten cuidado, hija mía, ten cuidado, ¿y dónde vas a ir hasta ahora? Así de precavidas. Pero es que por eso volvemos a lo mismo, sociedades conservadoras no ayudan a tener otra mentalidad, ¿no? Hay que cambiar todo eso para que las nuevas generaciones traten a las personas por iguales y nos veamos por iguales, no por género o por... Claro. Y es un cambio radical y hemos visto recientemente, ¿no? El problema de la manada, ¿no? Y todavía seguimos viendo mensajes de ese tipo, ¿no? Machistas. Pues sí, es duro, es difícil y otra vez lanzamos a los atubolers que nos escriban aquí cuál es la solución. Antes, por cierto, Bea nos ha dicho que a lo de antes, que como solución propone a Rocío de presidenta. Lo ha dicho Bea, yo soy un mero transmisor. Bea, te quiero, pero yo no para presidenta. Menudo marrón que te echa Bea, tío. Te digo. Y nada, con respecto a esto, muchísimas gracias, Blanca. Ha sido, la verdad es que apasionante. El otro día escuchaba casualmente y lamentablemente porque tenía un pintor en casa y tenía puesta pues la COPE y no le voy a decir que quite la radio. Entonces había un discurso muy antagónico al que acabas de dar y
y casi lloraba de la rabia porque decía, si es que esto está ahí, es que esto tiene una audiencia de cientos de miles de personas convencidas y por eso, por favor, venga, Soluciones. copresidentas Blanca y Rocío, propone ahora mismo Bea, ¿vale? Escuchar, muévete a tu bola. Escuchar, muévete a tu Escuchar, bola. muévete a tu bola, que es lo Eso que nos va a hace- solucionar todos estos temas. Eso educa también. Se lo tenías que haber puesto al pintor. Espérate, que te voy a poner un podcast aquí de fondo. Sí, no, es una historia real, ¿eh? Una historia real. Estaban Sí. parodiando pues una cierta charla que había dado una persona trans en una escuela, y imagínate eso en la COPE, cómo lo estaban poniendo, de bajar de un burro, ¿no? Y No, está no ahí, quiero ni está ahí. pensarlo. Bueno, amiga Blanca, muchísimas gracias. Adiós. Un beso y nos vemos pronto. Encantada, de veros.